una vez más por aquí Agustín Artiles, Cuba Nueva Generación. Como les prometí, hoy vamos a hablar de esclavitud. Esclavitud que ha tenido que vivir el pueblo cubano durante siglos. Entonces voy a empezar haciendo alusión a un escrito que encontré. Es que encontraba muchos, ¿no? Pero voy a enfrascarme en este rápido. Esto es el campesino y la facción más pobre de la sociedad cubana, el esclavo, el negro liberto, el campesino, en la Cuba colonialista, o sea, en la Cuba colonial, perdón, año 1853. Esto es escrito en el que Otto advierte que la cocina criolla debe al campesino la inclusión y conservación de todas las viandas entre sus recetas, el uso de la manteca de cerdo, de la vija, de las diversas formas de elaborar el tasajo, los platos tan generalizados como el ajiaco, que era el plato nacional cubano, el puerco frito y asado, compuesto de quimbobó, bacán, fufú, de plátanos, entre otras. De la misma manera ha de reconocerse que los más humildes popularizaron también diversas recetas para preparar frijoles negros colorados mezclados principalmente con arroz, con gris, moros, cristianos, que aportaron los picadillos, los aporreados de carne, pescado, además de puerco ahumado, entre otros, conscientes de que muchos de estos platos surgieron en las áreas rurales, o sea, de gente realmente pobre. No se debe dejar de notar que fue entre la población urbana, sobre todo la de menor nivel económico, donde se hicieron más populares todos estos platos. O sea, si el mérito de la cocina campesina reside en la utilización de los mejores alimentos salidos de las cosechas, como con el empleo de ingredientes propios de la tierra y las intervenciones de las mejores aguas y adecuadas leñas para hacer las lumbres, la mayor contribución de la cocina de los más humildes en las ciudades y en los pueblos radica en crear platos con los alimentos menos costosos, o sea, los más baratos. Y aún así era esto lo que se alimentaban los pobres de aquella época. La comida de los esclavos era un tanto más rutinaria. Era o tasajo, o carne fresca, o pescado, 6 onzas diarias. Nada, era una alimentación bastante rutinaria, porque ellos necesitaban, los dueños, mantener un nivel calórico importante para que el esclavo pues pudiera rendirle, ¿no? En las plantaciones, un tanto mejor vida se daba al esclavo que vivía en la casa. Y acá en las ciudades, acá en las ciudades pues era un tanto mejor aún, porque en las ciudades se hacían más fiestas y casi todo lo que sobraba terminaba haciendo de los esclavos de la casa, que se repartían todo aquello y todas esas cosas. La verdad, Cuba tenía en el año 1840 386.000 esclavos y 126.000 negros libertos. O sea, ya 126.000 negros cubanos habían podido comprar su libertad. Ahora, hablo de todo esto porque quiero decir que Cuba ha vivido sin vivir con este tema de la esclavitud, a tal punto que hoy en día pues seguimos siendo esclavos. Sí, somos esclavos. El esclavo no es más que aquella persona pues que no tiene libertad. Y evidentemente está más que probado que el cubano de hoy en día pues no tiene libertad. Le enseñan en qué tiene que pensar, qué tiene que decir, qué puede decir. Yo recuerdo mucho a mi abuela hacerle así a mi papá y decirle habla bajito, por miedo a que los vecinos escucharan. Bueno, eso es un esclavo. Eso es un esclavo. La diferencia es que al esclavo de antaño tenía varias diferencias con el de hoy en día. El esclavo de antaño, si trabajaba duro, pues compraba su libertad, como acabo de decir en los números. 126.000 esclavos ya eran libres en el año 1840. Si no, pues se alzaba pa'l monte, cimarrón, ¿ya? Y el esclavo de hoy en día, pues ni puede comprar su libertad, ni puede ser cimarrón. ¿Ok? El cimarrón que tiene Cuba está aquí, yo soy cimarrón, está aquí en los Estados Unidos, está en Europa, está en Italia. Somos los cimarrones, ¿entiendes? Que estamos huyendo por el mundo. Pero fíjense que no podemos volver a Cuba en muchas ocasiones. Si eres médico y desertaste, pues eres ese esclavo que no puedes volver, porque en muchas ocasiones no te dejan salir de nuevo. Te inventan causas. Tengo casos de muchas personas que conozco que después de haberse ido y ser ciudadanos residentes en otros países, una vez regresan a Cuba le inventan causas
y ahí los dejan trancados. Por años pierden sus negocios en otros países, pierden absolutamente todo. Pero bueno, resumiendo, me voy al esclavo actual de dentro de Cuba. Se levanta bien temprano, se come un pedazo de pan malo ahí, se va para el trabajo, pasa un hambre bestial casi todo el día, a veces horas en cola, a veces horas viendo si pasa el transporte, para cuando termine el día regresar a la casa, así todo un mes, para que al final del mes el dinero que le den no le alcance para comer en la casa. El esclavo de aquella época de la colonia pues no se preocupaba por todo eso, tenía la comida segura todos los días, el médico seguro también, porque si se enfermaba el dueño iba a buscar la solución a ese problema, porque primero costó mucho dinero y segunda producía su dinero, ¿me entiendes? Entonces la educación no, pero la salud era gratuita, iba por el amo. Hoy en día trabajamos como animales, le regalamos nuestro dinero al gobierno, ellos con el dinero de nosotros pagan la salud y dicen después que es gratuita. Entonces, desafortunadamente vivimos en una eterna esclavitud. En una eterna esclavitud. Hoy en día hay en las cárceles de Cuba, por querer ser libres y expresarse, muchos esclavos. Bueno, no, lamento haber dicho esa frase. Los únicos que son libres de Cuba son esos que están presos en las cárceles de Cuba. Esos son los que de verdad son libres, porque decidieron expresarse sin miedo. El resto del pueblo pues es esclavo. El resto del pueblo desgraciadamente está esclavizado a esto que estamos viviendo todos los días, a esto que estamos viendo todos los días nosotros en las noticias. Ya es lamentable lo que nuestro pueblo está viviendo. Lo que ese gobierno hostil, tirano, está haciendo con nuestro pueblo, ayudado por un grupo de hijos de puta, chivatos que hay en cada cuadra, que yo considero apátridas. Yo en lo personal, considero a toda esta gente muy apátridas, ¿entiendes? Porque no se puede ser enemigo de tu propio coterráneo, y eso es lo que es un chivato, enemigo de su propio pueblo. Entonces, desgraciadamente, todo esto que aquí se ve, que se comían como frituras de yuca, malanga, ñame, maíz, calabaza, buñuelo, yuca, todo esto que yo estoy viendo aquí introducido, inmigrantes de Santo Domingo, la alimentación de Oriente se vio muy diversificada en el siglo XIX con la entrada después de la Revolución Haitiana en el 1791 hasta 1804 llegaron muchísima gente de Haití a Cuba. Y trajeron consigo la costumbre criolla de allá y se la transmitieron al sur de Camagüey, a todo lo que es Oriente. Y acá en La Habana pues llegaron muchísima gente de China que también trajeron sus costumbres y que se la dieron entonces a toda la zona occidental de Cuba y desde entonces forma parte de la cultura culinaria de La Habana. Desgraciadamente cada vez es menos lo que se puede hacer en cada una de todas estas zonas del país, porque cada vez es menos alimentación. Ahora yo les voy a explicar el por qué el esclavo de antes podía tener comida y el esclavo de hoy no puede tener comida. Es fácil, ¿eh? No es una cuestión de qué produce la tierra, o qué se importa o qué no se importa, es una cuestión política. No es política de Estado del gobierno actual que el pueblo tenga alimentación. No conviene, entiendan ustedes. Recuerden que el esclavo de 1868 se lanzó para la guerra junto con su amo a liberar a Cuba del colonialismo español. 30.000 cubanos se fueron a la Manigua alimentándose de lo que en Cuba había y le echaron 10 años de guerra a los españoles. Había comida para echar 10 años de guerra. Después, en el año 1957, 56, 58, Fidel hizo lo mismo contra Batista. Habían víveres y habían armas para echar 3 años de guerra. Y se echaron 3 años de guerra. Fidel aprendió bien que si no hay víveres y si no hay armas, no hay rebelión. Y ustedes están pasando hambre por eso. Porque él sabe perfectamente que teniéndolos pasando hambre, ustedes no pueden rebelarse. Eso es lo que él tiene ya bien estudiado. Él, a veces su hermano y toda la tonga de cabrones esos que están dirigiendo y que se han robado a nuestro país. Es esa la diferencia entre un esclavo y otro. Los españoles pues no llegaron a esa conclusión,
no se dieron cuenta de que esto podía pasar, Batista al parecer tampoco, pero Fidel sí. Fidel analizó que tenía que electrificar las montañas para que no se le alzara nadie en las montañas, que tenía que poblar las montañas, que tenía que volver en autómata al ciudadano, volverlo un adoctrinado total, quitarle las armas, quitarle la comida, para que no tuviera la oportunidad de rebelarse. Entonces todas estas cosas no son más que manipulaciones políticas burdas de hijos de puta. ¿Me entiendes? Gente mala, que lo planean todo antes de hacerlo. Y ese tipo de gente son las que nos han estado dirigiendo a nosotros 61 años. Entonces, lamento decirle que desgraciadamente Cuba sigue sumida en la esclavitud. Los médicos son no más que un ejemplo de la esclavitud moderna, y sepan ustedes que hoy en día son los esclavos que mejor viven dentro de los esclavos del país. Porque el resto, si no es raspando e inventando, pues no pueden vivir. No pueden vivir. Era esto lo que quería hablar con ustedes. Era de esto. Es muy sencillo, es muy fácil analizarlo. Seguimos siendo esclavos. Cuba sigue siendo esclava. Les mando un abrazo grande. Recuerden, de la puerta para adentro, Cuba tiene 11 millones de disidentes, de cimarrones, de esclavos y de lo que sea, que un día nos vamos a cansar. ¿Ok? Un abrazo, los quiero mucho, mi pueblo.